Y ahora sí, ya estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo Bienvenidos a la librería Hyunam-dong, siendo esta la séptima transmisión, así que si es tu primera vez aquí abajito en la descripción tienes las ligas hacia todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de este canal. Este libro lo encuentras en la página que dice 2026, a un lado de estos 4 vecinos que también los hemos estado leyendo a lo largo de este año y no es por nada, pero este año hemos leído puros bangers, puros librazos, así que si no puedes esperar a que terminemos de leer este libro, pues ahí tienes unas muy buenas recomendaciones. Pues nada, el día de hoy vamos a estar retomando con lo que es el capítulo, a ver, un momentito, ok, mensaje de WhatsApp, pero puedes esperar sin ningún problema. Vamos a estar retomando con lo que es el capítulo 30. Sí, capítulo 30, con honestidad y sinceridad. Vamos a ello. Jong-yu estaba charlando con Min-chol cuando Sen-woo se pasó por la librería una noche después del trabajo. Ella se levantó de su asiento y los dos hombres terminaron compartiendo mesa. Jong-yu presentó a Sen-woo como un autor y a Min-chol como un sobrino del barrio. Sin preocuparse por tener que compartir mesa, Sen-woo se puso cómodo y comenzó a leer el artículo. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que el chico que tenía delante no estaba haciendo nada, empezó a sentirse un poco incómodo. Es más, el muchacho no le quitaba el ojo. ¿Te gusta estar ahí sentado sin hacer nada? Sen-woo lanza la pregunta sintiendo la obligación de hablar con el chico que se limitaba a mirarlo fijamente. Sí. Bueno, podrías ver YouTube o algo así. Eso puedo hacerlo en casa. Al oír su respuesta, asintió levemente con la cabeza y volvió a su trabajo. Esta vez fue Min-chol quien trató de entablar conversación. ¿Disfruta usted escribiendo? En realidad, Min-chol no estaba mirando a Sen-woo sin motivo. Estaba tratando de encontrar el mejor momento para iniciar una conversación. Había pasado por un calvario por culpa de una tarea de escritura. La condición más reciente que le había puesto su madre. Hace unas semanas, Hyo le había dicho que, a menos que escribiera una redacción cada 15 días, tendría que ir a clases de repaso después de la escuela y estudiar hasta la medianoche. Él había intentado rebelarse amenazando con dejar de acudir a la librería. Sí, seguro, había replicado ella sin pestañear. Sabía que su hijo esperaba con ansia las visitas a la librería. Y como las academias de repaso eran tan horribles como la escuela normal, Min-chol no tuvo más remedio que aceptar hacer las redacciones. Hyo mencionó el requisito con un tono de voz que sugería: esto no es negociable. Necesitaba escribir como es debido. No, contestó Sen-woo sin alzar la vista. Aún así me parece alucinante. A mí escribir me resulta súper difícil y en cambio, para usted es un trabajo. Los ojos de Sen-woo permanecían en el papel mientras subrayaba el texto aquí y allá. Pues escribir no es mi trabajo. Entonces, ¿en qué trabaja? Trabajo en una empresa. Min-chol no pareció molestarse por las respuestas breves de Sen-woo y continuó interrogándole. De pronto, preguntó al escritor si estaba libre en ese momento. Desconcertado, Sen-woo levantó la vista. Min-chol le explicó que tenía algo que preguntarle, pero que, si Sen-woo estaba ocupado, no lo molestaría. El muchacho se dio cuenta de que, de alguna manera, estaba siendo más atrevido y locuaz de lo habitual, tal vez porque estaba hablando con un escritor. Era como si un autor fuera quien podía ayudarlo a resolver su mayor desafío en ese momento, algo en lo que no podía trabajar solo. Sen-woo hizo una pausa para pensar un instante antes de dejar la pluma sobre la mesa. Al ver cómo apoyaba la espalda en la silla, Min-chol sonrió e inmediatamente le lanzó otra pregunta. ¿Qué trabajo hace en la empresa? Es un trabajo normal. Min-chol dudó un momento, con una expresión aún más solemne que la de antes. Entre la escritura y su trabajo en la empresa, ¿cuál le gusta más? ¿Y en cuál es mejor? Esta vez fue Sen-woo quien dijo... ¿Qué era lo que quería saber ese chico? ¿Por qué lo observaba con tanta intensidad? A ese paso parecía que la conversación seguiría durante un buen rato. Miró a Min-chol a los ojos. ¿Puedo preguntar por qué me haces todas estas preguntas? Guarda relación con lo que me ha estado atormentando, dijo el muchacho. Debería dedicarse a algo que le gustara o algo en lo que fuera bueno. Quería encontrar la respuesta.
Esa era la pregunta para la redacción que le había planteado su madre, y al mismo tiempo era algo que él también quería descubrir por sí mismo. Hace algún tiempo el único maestro de la escuela que le caía bien y que daba clases de coreano había dicho a los alumnos: para encontrar la felicidad, hagan aquello que les guste. Todos deberían encontrar algo que les guste hacer, algo que los entusiasme, en lugar de perseguir lo que la sociedad valora. Hagan lo que les guste. Si logran encontrarlo, no vacilen. No importa lo que piensen los demás. Deben ser valientes. Según Minchol, sus palabras conmovieron a muchos de sus compañeros de clase. Uno de ellos había quedado embelesado por su audacia, porque el profesor había reconocido que los niños tienen sus propios pensamientos. Alzando la voz, había instado al resto: vamos, piénsenlo. ¿Quién más nos dirá eso? ¿Dónde encontraremos a un maestro que nos diga que hagamos todo lo contrario de lo que quieren nuestros padres? Sus palabras son audaces. ¿Y recuerdan el viejo dicho? Las palabras audaces son los que debemos guardar en nuestro corazón. Las palabras del profesor habían conmovido a sus compañeros. Entretanto, Minchol se sintió ansioso por primera vez en la vida. ¿De verdad? ¿Tengo que hacer algo que me guste? No se me ocurre nada. No hay nada que me guste o que me emocione en particular. Para él todo era lo mismo. A veces encontraba algo interesante, pero enseguida se aburría. Nunca se había entusiasmado con nada, algo que se muriera por hacer, ni había nada que odiara tanto que preferiría morir antes que hacerlo. Tampoco era particularmente bueno en nada, era común y corriente en todo en la vida, sin más. Como se suponía que debía afrontar una vida en la que no había nada que le gustara o en lo que fuera bueno. Se sentía perdido. Sen-woo creía que comprendía la lucha interna de Minchol y su curiosidad. No se trataba solo de una angustia adolescente. Muchos seguían con esas preguntas a los 30 o a los 40 años. De hecho, hacía tan solo 5, Sen-woo había estado debatiéndose en torno a la misma duda. A pesar de tener los labios resecos y los ojos hinchados, se aferraba con tenacidad a su trabajo porque no podía dejarlo ir. Estaba haciendo algo que le gustaba. ¿Cómo iba a dejarlo? Sin embargo, no era feliz. Al mismo tiempo, lo preocupaba la posibilidad de arrepentirse en un futuro si renunciaba a lo que le gustaba. Me siento muy frustrado. Otros profesores nos dicen que hagamos las cosas bien y punto. Nos ponen en fila según nuestras calificaciones y sueltan: mira, aquí es donde estás. Y nos avergüenzan diciéndonos que podemos hacer más, que podemos hacerlo mejor. Sin embargo, no importa lo bien que lo hagamos, pues seguimos estancados en una fila. No tiene sentido. Así pues, pensé que era mejor ignorar lo que me dicen esos profesores, pero en cambio no podía ignorar lo que decía mi profesor de coreano. ¿O sí? La arruga entre las cejas se le hizo más profunda y parecía aún más cabizbajo. No soy bueno en nada. No hay nada que me guste. Antes no tenía nada de nada, pero últimamente he estado pensando que venir aquí no es demasiado aburrido. Charlar con las tías, con Min Jung-hyung, ayudar a probar el café y ver tejer a Jung-soo Imo. No creo que lo que siente sea frustración, sino ansiedad. ¿Qué? Mincho levantó la vista. Me parece que tienes ansiedad al pensar que debes descubrir rápidamente qué es lo que te gusta o lo que haces. Mincho le evitó la mirada de su interlocutor mientras murmuraba: ah, sí. Es verdad. Luego volvió a centrarse en Sen-woo. Es como si tuviese que encontrar ese algo cuanto antes. ¿Y por qué tienes prisa? No tienes que apresurarte. Si no te aburre venir aquí, ven a menudo. Sé quién eres en este momento y todo irá bien. Mincho le agachó la cabeza de nuevo, como si estuviera luchando con sus pensamientos. ¿Crees que encontrar algo que te guste te hará más feliz?, preguntó Sen-woo. Minchol meneó la cabeza ligeramente. No lo sé, pero si es lo que dice nuestro profesor, supongo que será cierto. Ser feliz haciendo algo que disfrutas... sí, es posible. Estoy seguro de que existen personas así. Por otro lado, también hay personas que se sienten felices cuando hacen algo que se les da bien. Minchol frunció el ceño. ¿Está usted diciendo que depende de cada individuo? Hacer lo que te gusta no te garantiza la felicidad, a menos que también estés en un ambiente excelente. Entonces, tal vez, en ocasiones lo más importante es el ambiente. Si estás en un entorno inadecuado, lo que te gusta puede convertirse en algo a lo que deseas renunciar.
Lo que quiero decir es que no todo el mundo encaja en el molde de encontrar la felicidad simplemente descubriendo lo que le gusta. Eso es demasiado simple, por no decir ingenuo. Desde que iba al instituto, Seung-woo había soñado con convertirse en programador, y lo hizo. Se incorporó como desarrollador de software a una empresa que fabricaba teléfonos móviles. Al principio estaba encantado de poder dedicar todo su tiempo a hacer algo que le gustaba. Ni siquiera se quejaba cuando tenía que trabajar hasta tarde. Pero en su tercer año en la empresa, el cansancio hizo acto de presencia. El hecho de que disfrutara de su empleo y fuera bueno en él, se convirtió en una cárcel. El trabajo no se distribuía de manera equitativa. Los que eran buenos tenían que asumir más responsabilidades. Cada 2 días trabajaba hasta tarde. Cada 2 meses realizaba viajes de negocios. Aguantó y aguantó hasta que un día tiró la toalla. Ese día, cuando se le ocurrió que el hecho de que le gustara el trabajo y verse obligado a trabajar en un entorno poco solidario eran cosas totalmente diferentes, solicitó que le cambiaran de departamento. De la noche a la mañana renunció a lo que le gustaba, dejó de programar, se negaba a trabajar horas extras, y desde entonces nunca se había arrepentido de su decisión. ¿Significa eso que sucede lo mismo con las cosas que se te dan bien? Si el ambiente no te permite disfrutar del trabajo que se te da bien... Sí, es la misma lógica. Seung-woo asintió. Minchol seguía con el entrecejo fruncido. Dicho esto, no puedes simplemente sentarte y culpar a todo el contexto. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Nadie puede predecir el futuro. Para saber si te gusta un trabajo, debes probarlo. Seung-woo había pasado 5 años haciendo lo que le gustaba, y otros 5 en un trabajo haciendo lo que no le gustaba. Si tuviera que decidir qué vida era mejor... No era porque el trabajo fuera... Si tuviera que elegir, elegiría esa última. No era porque el trabajo fuera menos complejo o porque pudiera tomárselo con calma. Hacer cosas que no le gustaban lo hacía sentir vacío. Sin embargo, había llenado ese vacío sumergiéndose en la lengua coreana, lo que lo había llevado hasta donde estaba en ese momento. La vida es demasiado complicada y vasta como para que te juzguen solo por tu carrera. Puedes ser infeliz haciendo algo que te guste, del mismo modo que es posible hacer lo que no te gusta pero obtener felicidad de algo distinto por completo. La vida es misteriosa y compleja. El trabajo desempeña un papel importante en la vida, pero no es el único responsable de nuestra felicidad o de nuestra miseria. ¿Me está diciendo usted que no piense y simplemente haga lo que sea? Estaba frustrado por lo que las palabras salieron de Minchol con despreocupación. Pues eso no es algo malo, respondió Seung-woo. Tú prueba algo y quién sabe, tal vez te guste. Puede ser algo con lo que te topes de manera accidental, pero que termines queriendo hacer el resto de tu vida. ¿Quién sabe? Nadie sabe qué pasará a menos que lo intentes. En lugar de angustiarte por lo que debes hacer, piensa en esforzarte en lo que sea que estés haciendo. Es más importante dar lo mejor de ti en cualquier cosa que hagas, por pequeña que parezca. Todo tu esfuerzo acabará sirviendo de algo. Mirando al chico que lo observaba con los ojos muy abiertos, Seung-woo dejó escapar un «ah». No era fácil de entender para los adultos mayores de 30 años, mucho menos lo sería para un adolescente. Trató de encontrar otra manera de explicarlo. Primero, decidió sugerir algo tangible que Minchol pudiera hacer de inmediato. Muy bien, para resumir lo que hemos hablado. Ahora mismo tienes una redacción que escribir, así que no pienses en nada más, solo concéntrate en el texto y trabaja en él. Minchol suspiró. Cuando empieces a escribir, tal vez descubras afición por la escritura. Lo dudo mucho. No lo sabrás hasta que empieces. No decidas el futuro antes de que suceda. Minchol miró con tristeza a Seung-woo. Me va a estallar la cabeza. Ahora mismo hay incluso más pensamientos que antes dándome vueltas en la mente. Se supone que tengo que escribir sobre si debo hacer lo que me gusta o en lo que soy bueno, pero no he llegado a ninguna conclusión. Bueno, si no lo sabes, di eso. Está bien no tener una conclusión definitiva. Al forzar una respuesta, corres el riesgo de cerrar los oídos a lo que te dice tu corazón, malinterpretar tus sentimientos o, peor aún, engañarte a ti mismo. Escribe cómo te sientes de verdad. Estás pensando y estás preocupado por todas esas cosas ahora, ¿verdad? Dilo. O simplemente puedes quejarte de no tener una respuesta. Esa también es una solución. Lo que vas a hacer ahora no es solo escribir una redacción. Vas a considerar cuidadosamente lo que quieres hacer en la vida. En ese caso, no deberías apresurarte en dar una respuesta.
Minchell se rascó la cabeza con un dedo. Creo que entiendo lo que dice. No siempre tenemos por qué estar relajados o aliviados. A veces es necesario aferrarse a la frustración de las situaciones, a la complejidad de las cosas, mientras piensas y reflexionas. Para aferrarse a estos sentimientos. Así es. Señor, ¿qué debo hacer para escribir como es debido? Mi madre me dijo que tengo que escribir esto como es debido. Levantó la pluma. Zeng-Wu respondió. ¿No te lo he dicho ya? Escribe con honestidad. Escribe con esfuerzo. Con honestidad y sinceridad, entonces, cualquier cosa que surja estará escrita como es debido. Y ahora vamos al capítulo 31. Concentrarse en el café cuando se prepara el café. Después de la clase de yoga de la mañana, Min-Jun regresaba a casa para darse una ducha rápida antes de dirigirse a Goat Beans. Hacía poco que había empezado a aprender a tostar con la esperanza de que comprender el proceso lo ayudase a potenciar los sabores de su brebaje. También había asumido la labor de preparar el café de la mañana para Jimmy y sus empleados, teniendo en cuenta sus preferencias individuales. La tostadora era mucho más adecuada para practicar que la librería. Tenía acceso fácil a una variedad de granos, y si algo no estaba disponible, podía convencer a Jimmy para que se lo llevara. Todos en Goat Bean se tomaban muy en serio su café. Era lo que atraía a Min-Jun allí todos los días. Podía estar bromeando en el momento anterior, pero una vez servido el café, el humor cambiaba. Proporcionaban información detallada a cada paso. Al absorber el aroma, al hacer girar el líquido oscuro en la boca y dar el primer sorbo. Los tostadores también aprendían a través de su café cómo se comportaban los granos y cómo podrían perfeccionarse aún más las técnicas de tostado. Siempre que había algo diferente en el café, se aseguraban de señalarlo, dándole palmaditas en los hombros. Jimmy le dijo: «Si puedes marcar la diferencia a través de la práctica y no por mera suerte, serás un barista bastante decente». Min-Jun estaba decidido a no desviarse de su camino. Había aprendido que si odiaba la vacilación y la incertidumbre, todo lo que tenía que hacer era aferrarse a algo para mantenerse concentrado. Así lo hizo. Se aferró al café. Tras deshacerse de las distracciones, lo abrazó con todo el corazón. Quería ver a dónde lo llevaría, hasta dónde podía llegar. Era un pensamiento simple, tan simple que casi resultaba embarazoso, pero le dio fuerzas. No tenía ningún objetivo en mente mientras preparaba el café. Cada vez se limitaba a hacerlo lo mejor que podía. Aún así, podía sentir que sus habilidades se desarrollaban. Su café estaba mejorando. ¿No era suficiente? Pensó que le bastaba con crecer a ese ritmo. ¿Era importante convertirse en el mejor barista del mundo? ¿Significaría algo la gloria si tuviera que trabajar hasta la extenuación para conseguir el título? Por un momento se preguntó si se trataría de frustración, pero no lo era. Simplemente aspiraría a una meta más asequible, o de hecho, prescindiría de ella. Se concentraría en dar lo mejor de sí en su trabajo. Haría el mejor café que pudiera preparar. Decidió pensar solo en su mejor marca personal. Dejó de mirar demasiado hacia el futuro. Para él, la distancia entre el presente y el futuro eran unos cuantos goteos. El futuro que tenía bajo su control. Mientras caía el chorro de agua, pensaba en cómo saldría el café. Ese era todo el futuro que se permitía observar. Por supuesto, había momentos en los que se sentía frustrado porque sus mayores esfuerzos estaban puestos en un futuro a tiro de piedra. Esos días se estiraba y se ponía de pie como si intentara prolongar el futuro. 1 hora, 2 horas o un día. Definía el pasado, el presente y el futuro dentro de los límites del tiempo que estaban bajo su control. No había necesidad de pensar más allá de eso. ¿Dónde me veo dentro de 1 año? Saber esas cosas estaba más allá de la capacidad humana. En una ocasión compartió sus pensamientos con Jung-Soo. Ella lo entendió de inmediato, e incluso lo ayudó a dar un paso más allá. Es como concentrarse en el café cuando preparas café, ¿no es cierto? Pues, quiero decir sí. Ese es el principio básico de un estilo de vida espiritual. Existir de forma plena en el momento. Es lo que estás haciendo. ¿Un estilo de vida espiritual? A lo que la gente se refiere cuando dice vive el momento. Es fácil de decir, pero ¿qué significa realmente estar en el momento? Significa sumergirte por completo en lo que sea que estés haciendo en ese instante. Si estás respirando, significa concentrarse en inhalar y exhalar.
Si estás caminando, concentrarse en cada paso que das hacia el frente, y si estás corriendo, centrarte en los movimientos de brazos y piernas. Centrarte en la acción única del momento y dejar de lado el pasado y el futuro. Adoptar una actitud madura ante la vida es saber vivir el momento. ¿Sí? Claro. Jung-Soo miró a Min-Jun, quien parecía haberse sumido en sus pensamientos. Tú aprovecha el día, dijo de repente, como imitando algún diálogo. Él se rió de su aire teatral y respondió: Carpe diem. Justo como lo que el señor Kirin dijo a sus alumnos. Encuentren su propio camino, su propia manera de esforzarse, su ritmo, su dirección, lo que quieran. Jung-Soo lo reconfortó mucho aquel día. Antes de hablar con ella, tal vez habría escogido centrarse en el futuro inmediato solo porque no podía ver más allá de él. Era una elección de última instancia. Pero ese día, Jung-Soo le dijo que su actitud hacia la vida tenía sus raíces en las tradiciones religiosas. Como ella le había sugerido, quizá iba camino de convertirse en una persona más madura. ¿Significaría eso que su vida hasta el momento no había sido solo un esfuerzo inútil? De ser así, supondría un alivio. Sus esfuerzos no habrían sido en vano. Ese día Jung-Soo le dijo: Supongo que por eso tu café es aún mejor ahora. Estaba elogiando la película El Club de los Poetas Muertos, que había vuelto a ver cuando de pronto cambió de tema, y le dijo lo feliz que se sentía por él. Mientras tomaba el primer sorbo de café frío, también le explicó: Si te concentras en la limpieza cuando haces la limpieza de primavera, tu casa estará impecable. Lo mismo ocurre con el café. Si te concentras en él mientras lo preparas, resultará aún más deliciosa. Sigo pensando en el modo en que ves una taza de café como la distancia entre el presente y el futuro. Me gusta. Y tu café es de verdad delicioso. Sus palabras le dieron fuerza y aumentaron su confianza. La razón por la que podía mantenerse firme en su convicción no era solo porque estaba aferrado al café, sino porque personas como Jung-Soo, Jung-Yu, Jimmy y los demás lo apreciaban. El café que preparaba era como un esfuerzo colaborativo con las personas que lo rodeaban. Se trataba de un sabor único para él y para la gente. Y para la gente de Goat Beans y la librería. Con todas las buenas energías unidas, no había forma de que el café saliera mal. A partir de ese día se añadiría al menú habitual el café de filtrado por goteo. Decidieron empezar con 3 granos de diferentes regiones. De ser posible, Min-Jun quería ofrecer distintos sabores cada mes. Pero como siempre decía Jung-Yu, era importante que las cosas encontraran primero su lugar. Min-Jun esperaba que se corriera la voz de que la librería Hyunam-dong hacía un café delicioso, que su café estuviera a la altura de las expectativas de quienes se acercaran especialmente a probarlo, que los sabores se fusionaran con la energía de la librería, y que el aroma persistiera para calentar los corazones de sus clientes. Era la primera vez que aspiraba a lograr algo con su café. Sí que he cambiado un poco, pensó. Y ahora vamos a leer el capítulo 32, que se titula ¿Quién era el hombre que había ido a buscar a Jung-Yu? Los 4 compartieron mesa. Sen-Woo y Min-Chol estaban allí primero, sentados uno frente al otro. Un rato después se les unió Jung-Soo y luego Min-Jun se sentó con una taza de café. Mientras Sen-Woo revisaba el artículo, Jung-Soo tejía y hacía comentarios a Min-Jun sobre el café. Min-Jun escuchaba con atención. Min-Chol, como de costumbre, contemplaba las manos de Jung-Soo y hacía preguntas ocasionales a cada uno de los 3. De vez en cuando las conversaciones se entrecruzaban en la mesa. Jung-Soo sentía curiosidad por saber qué había recibido Sen-Woo a cambio de editar los escritos de Jung-Yu Eonie. Min-Chol preguntó sin rodeos a Min-Jun si de verdad le parecía bien estar sentado con ellos cuando Jung-Yu andaba tan ocupada. Sen-Woo pidió a Min-Chol que lo dejara echar un vistazo a su redacción. Min-Jun quería saber cuál era la nota más evidente que Jung-Soo distinguía en el café, y si le gustaba o no. Entretanto, sentado detrás del mostrador, Sang-Soo leía tranquilamente su libro más reciente mientras atendía a los clientes y en las estanterías. Jung-Yu revisaba los registros de ventas y decidía dónde colocar los libros que había pedido ese día. Entonces sucedió. Justo cuando Min-Jun puso las manos encima de la mesa, listo para levantarse tras recibir comentarios satisfactorios sobre su café, vio que la puerta se abría y entraba un hombre. Parecía estar buscando algo en la librería, hasta que su mirada recayó en Jung-Yu. Un atisbo de reconocimiento le iluminó los ojos.
pero permaneció de pie en la entrada, observándola. A juzgar por las emociones que cruzaban sus cejas y el suave gesto de sus labios, daba la impresión de conocerla bien. ¿Era amigo de la jefa? Min-jun se volvió hacia Jong-yu, que estaba ocupado ordenando libros en los estantes. Fue solo entonces cuando pareció notar al fin la mirada persistente. Poco a poco dejó los libros que llevaba en las manos. Al ver su expresión, Min-jun se echó hacia atrás en su silla. Sus rostros se habían endurecido cuando sus miradas se cruzaron. Cuando Min-jun se recostó en el asiento, Jung-soo y Min-chol se giraron hacia él. Al ver sus ojos fijos en otra parte, se volvieron para seguir su mirada. Sen-woo, con la pluma todavía en la mano, también observaba a Jong-yu y al extraño. Ella decía algo al hombre, pero era como si no pudiera decidir si sonreír o llorar. Jong-yu dio media vuelta con lentitud y se dirigió a ellos. Su expresión se desmoronó de inmediato, y la fatiga que había estado conteniendo se desbordó, robando el color a sus mejillas. Había una sonrisa plasmada en su rostro. Sin embargo, cuando habló con Min-jun, le temblaban las comisuras de los labios. Aún así, su voz era tranquila. «Min-jun, voy a salir un rato». Estaba a punto de alejarse cuando Sen-woo se levantó y la llamó. «Jong-yu». Ella se dio la vuelta. «¿Estás bien?». Al ver la preocupación en su rostro, supo que no había logrado controlar las emociones. Se obligó a esbozar una sonrisa débil. «Sí, estoy bien». Después de que Jong-yu y el hombre salieron de la librería, los otros 4 retomaron en silencio lo que habían estado haciendo. ¿Quién era el hombre que había ido a buscar a Jong-yu y por qué se había puesto ella tan pálida? Como ninguno tenía la menor idea, se abstuvieron de hacer especulaciones. Min-jun regresó al mostrador de la cafetería. Sen-woo, con el semblante muy serio, continuó trabajando en las correcciones. Mientras tanto, Jung-soo sujetaba una correa a la bolsa ecológica que había tejido. Y Min-chol, con la barbilla apoyada en la palma derecha, continuaba mirando las manos de Jung-soo como si nunca se cansara de observar su trabajo. Cada vez que la puerta principal se abría, todos alzaban la vista de manera simultánea para comprobar si Jong-yu había regresado. Ya llevaba 2 horas fuera. Incapaz de soportarlo más tiempo, Jung-soo se acercó a Min-jun y le propinó un codazo para que la llamara, pero él negó con la cabeza y sugirió que esperaran un poco más. Entonces, 20 minutos antes de cerrar, Jong-yu entró con la misma expresión que tenía al irse. Cualquiera podía darse cuenta de que tenía los ojos ligeramente hinchados. Forzó una sonrisa. «Oh, ¿estaban esperándome? Muchas gracias. Min-jun, ¿todo bien en la librería? Jung-soo, ¿ya has terminado tu bolsa ecológica? Y Min-chol, ¿por qué sigues aún aquí? Vamos, ve a casa y a dormir. Sen-woo, lo siento, no creo que pueda salir hoy. Te invitaré a cenar la próxima vez, lo prometo». «Lo siento mucho. Gracias a todos. Bueno, voy a limpiar antes de irme a casa». Los 4 murmuraron una respuesta con un aspecto preocupado. A su manera, ya fuera recolocando los libros en los estantes, cerrando las ventanas o alineando las mesas y las sillas, intentaron ayudar discretamente. Jong-yu, que había dicho que quería ordenar rápido la librería, estaba aturdida, sentada a su escritorio reorganizando los artículos con aire distraído. Cerró la computadora. Volvió a colocar el material de oficina en el lugar que le correspondía y hojeó su libreta. Al recordar lo que había sucedido antes, ahogó un sollozo y por un momento cerró los ojos. Su rostro se puso rígido y enseguida trató de adoptar una expresión neutra. Mientras luchaba por mantenerse firme, Min-jun se acercó a ella y se sentó a su lado. «No ha pasado gran cosa mientras estabas fuera», le dijo. «Ha venido un cliente poco razonable, pero Sang-soo ha sabido manejarlo bien». Ella asintió. «Estupendo. Es bueno saber que todo está bien». Y con su tono bromista de siempre añadió. «He estado anclada en la librería porque pensaba que ese lugar se derrumbaría sin mí. Creo que ahora soy libre de hacer novillos alguna que otra vez». Min-jun negó con la cabeza. «No, te necesitamos aquí. Puede que salir te resulte tentador, pero ni lo sueñes». Jong-yu se rió con suavidad. Jung-soo, Min-chol y Sang-soo se habían retirado en silencio. Jong-yu estaba sentada y aturdida. Solo Sen-woo permaneció en la mesa, revisando el texto una y otra vez mientras le lanzaba ojeadas ocasionales. Una vez que Min-jun terminó de recoger, volvió a sentarse a su lado,
Como si hubiera estado esperando, ella empezó a hablar. Estoy pensando en el día de la inauguración de la librería. Siempre he vivido de una forma bastante caótica, pero ese día fue un auténtico torbellino. Solo la cuarta parte de los estantes estaban llenos. Había estado tan concentrada en los preparativos de la librería que ni siquiera se me había ocurrido un nombre. Lo llamé librería Hyunam-dong de forma un poco precipitada. Al principio me arrepentí, sonaba muy común, pero ahora me encanta. Parece que la librería lleve mucho tiempo asentada en el barrio. Hizo una pausa. Por aquel entonces lo único que querría era tomarme un respiro y volver a la lectura. 1 o 2 años. Quería descansar y hacer algo que me gustara. Pensé que estaría bien incluso si no obtenía beneficios. En cierto modo lo suponía, al ver cuánto me estás pagando, dijo Min-Yu mientras intentaba imaginar la librería con solo una cuarta parte de la colección actual. Pero mírate ahora, siempre estás ocupada. No creo que estés descansando. No recuerdo exactamente cuándo cambiaron mis objetivos, pero fue después de que llegaras tú. Un día me dije que quería que esa librería siguiera funcionando durante mucho tiempo, pero continuaba preocupándome qué hacer para sostener el negocio, y mi ansiedad aumentó. Fue entonces cuando dejé de dormir. ¿Has descubierto cómo mantener este sitio en funcionamiento? No, todavía no. Y tengo un poco de miedo. Cuanto más ocupada estoy, más pienso en el pasado. En aquel entonces, cuando todo era caótico y frenético, odiaba mi vida. La odiaba tanto que lo abandoné todo y escapé. Lo dejé todo y a todos atrás. Ya no soportaba vivir así, por lo que hice caso a mi corazón y lo tiré todo por la borda. Min-Yu notó que iba apagándosele la voz. La dio la cabeza y la observó en silencio. Seung-woo se echó la mochila al hombro derecho y caminó hacia ellos. Luego entregó una hoja de papel a Jong-yu en silencio. Como sabía que ella contestaría que bien, no le preguntó cómo estaba, Jong-yu agarró el papel y se puso de pie. Gracias, pero hoy... Su tono era de disculpa. Lo has dicho hace un momento. Tú no te preocupes. Echó un vistazo al papel que estaba lleno de correcciones y notas suyas. Gracias de verdad. Aquello que la preocupaba se acrecentó en su rostro. Tenía los ojos tristes y enrojecidos. Seung-woo pensó que esa expresión le resultaba familiar. Revelaba la misma melancolía que había vislumbrado en sus escritos antes de conocerla en persona. Por aquel entonces él no había sido capaz de relacionar su personalidad alegre con la impresión que le había producido lo que escribía. En ese momento lo supo. Era probable que el incidente de ese día proviniera de la raíz de su tristeza. ¿Quién era el hombre? Quería saber más, saber qué había sucedido y qué significaba todo eso para ella. Pero reprimió su curiosidad y se limitó a mirarla en silencio. Inclinó ligeramente la cabeza y estaba a punto de despedirse cuando Jong-yu lo llamó. Seung-woo. Tenía una nota de determinación en la voz. Él se dio la vuelta. ¿El hombre que has visto antes, no tienes curiosidad por saber quién es? La expresión débil de su rostro no concordaba con su tono. Sí, respondió Seung-woo tratando de mantener la voz neutra. Es un amigo de mi exmarido. Intentó no dejar que la sorpresa se reflejara en sus ojos mientras la observaba fijamente. Ha venido a saludarme de parte de mi exmarido y ver cómo estaba. Ah, ya veo. Seung-woo bajó los ojos mientras intentaba procesar sus palabras. Jong-yu lo siguió con la mirada mientras él se despedía una vez más. En el momento en que abrió la puerta y salió, ella se desplomó en la silla, como si se hubiera quedado sin la última gota de energía. Junto a ella, Min-Jun permanecía sentado en silencio. Y ahora vamos a leer el capítulo 33. Soltando el pasado. Esa noche, después de un esfuerzo hercúleo para ducharse y cambiarse, Jong-yu se acostó en la cama. Tenía el cuerpo y la mente completamente agotados. Sin embargo, el sueño le evitaba. El rostro borroso de Chang-in aparecía y desaparecía frente a ella. Jong-yu se incorporó, agarró el libro que tenía en la mesita de noche y se dirigió a la sala de estar. Se sentó junto a la ventana y lo abrió por la página donde lo había dejado.
Intentó leer, pero no recordaba nada. Decidió volver al principio del libro. Apenas logró repasar algunas frases antes de cerrarlo y abrazarse las rodillas. Se apoyó la barbilla en las manos mientras miraba por la ventana. En la calle, un hombre y una mujer, probablemente amigos, charlaban al pasar. Verlos le recordó la conversación con Tai Wo de aquella tarde. Cuando el rostro de Chang-in resurgió de entre sus recuerdos, trató de detenerlo, pero se dio cuenta de que ya no era necesario. Ese día podía pensar en él cada vez que se le pasaba por la cabeza. Había recibido su permiso para hacerlo. Tai Wo era amigo de Chang-in y de Jong-yu. Los dos hombres habían ido juntos a la universidad antes de empezar a trabajar en la misma compañía. Fue allí donde ella conoció a Tai Wo. En sentido estricto, había sido él quien la había presentado a Chang-in. Un día, mientras estaban tomando un café en el office, entró Chang-in, de modo que Tai Wo hizo las presentaciones. Si Chang-in no se hubiera fijado en ella ese día, probablemente no se le habría acercado la siguiente vez que se encontraron para un nuevo proyecto. A medida que se le aproximaba poco a poco, confesó que era la primera vez que tomaba la iniciativa para hablar con una chica, llamarla por teléfono para invitarla a comer y sugerirle que salieran. A Jong-yu le pareció bonito cuando le contó todo eso con torpeza, así que aceptó salir con él. Un año después se casaron. Tenían muchas cosas en común. Ninguno tenía experiencia en asuntos del corazón, y sus relaciones fallidas del pasado habían seguido caminos similares, y habían terminado con una nota similar. Se rieron de cómo sus anteriores parejas los habían dejado porque estaban hartos de desempeñar un papel secundario en sus carreras. Se alegraron de que, al estar igual de ocupados y enfocados en sus respectivas carreras, no hubiera necesidad de disculparse. Cuando uno de ellos tenía que cancelar una cita para volver al trabajo, la otra persona nunca se enfadaba. No podrían, no cuando el otro habría hecho lo mismo. Después de un cómodo noviazgo, se casaron, por supuesto. No había nadie más que pudiera entenderlos tan bien, pensaban. Si bien tenían la misma mentalidad profesional, no competían por quién iba más rápido, perseguían el éxito de la mano. Las veces que se encontraban en la cafetería de la empresa superaban de largo las veces en que se veían en la cocina de su propia casa. Si bien no tenían ni idea de lo que el otro pensaba de la vida, estaban familiarizados con los proyectos en los que ambos trabajaban, con el éxito de los proyectos y los papeles que desempeñaban. Sus conversaciones eran pocas, pero la confianza era mucha. En el trabajo siempre se trataban con la mayor de las consideraciones. Fuera de él se gustaban y se respetaban como pareja. Nadie habría pensado que podrían llegar a romper, hasta el día en que Jong-yu comenzó a cambiar. Jong-yu odiaba dramatizar lo que le había sucedido. Los empleados de la empresa que sufrían agotamiento eran más de una docena. Cualquiera podía despertarse un día y sin más tener miedo de ir a la oficina. Estaba segura de que no era la única que lo había experimentado. Un día, en medio de una reunión, sintió como si le apretaran el corazón. Quería decir algo, pero tenía la mente envuelta en una especie de niebla y sintió que se le derretían las piernas. Los síntomas volvieron a aparecer varias veces y, en una ocasión, notó que le faltaba tanto el aliento, como si alguien le rodeara la garganta con las manos, que salió huyendo del edificio. Pensando que estaba estresada por el proyecto en el que había estado trabajando, que los síntomas eran una manifestación del cansancio, continuó soportando el malestar durante varios meses más. Un día, justo cuando estaba a punto de salir de casa para ir a trabajar, se derrumbó de pronto y se echó a llorar. No había manera de que pudiera llegar a la oficina. A Chang-in le sorprendió aquel arrebato, pero después de decirle que fuera al hospital a que le examinaran si no se encontraba bien, se marchó a la oficina. Por primera vez en mucho tiempo, Jong-yu se tomó un día libre y se dirigió al hospital. El médico le preguntó cuándo había sido la última vez que se había ido de vacaciones. Ella respondió que no lo recordaba. Inconscientemente no quería decirle que incluso durante sus últimas vacaciones había estado trabajando. El médico le recetó unas pastillas para aliviar la ansiedad y le indicó que supervisaría su evolución. Mirándola con ojos amables, le dijo que había estado viviendo con ansiedad durante mucho tiempo, pero como no se había dado cuenta, su cuerpo le estaba enviando aquellas señales. Le sugirió que se tomara un descanso, aunque fuera solo unos días. Los hombros se le doblaron y se derrumbó delante de él. No por lo que le había dicho, fue la bondad en sus ojos. Hacía cuánto tiempo que no recibía una muestra tan tierna de preocupación.
Desde la perspectiva de Chang-in, debió de resultar desconcertante ver el cambio de 180 grados que había dado Jong-yu. Sin duda debía de haberse sorprendido al ver al Jong-yu, que en otros tiempos brillaba por su confianza, convertida en una niña perdida de la noche a la mañana. Ella le pidió que se quedara a su lado, obligándola a sentarse y escucharla. Quería hablar de lo que le estaba pasando. Necesitaba un oído ajeno. Sin embargo, Chang-in estaba ocupado. Solo pudo disculparse y decirle que le concedería tiempo más tarde. Jong-yu podía ver las cosas desde la perspectiva de su marido. Sin embargo, estaba resentida con él. Él se preocupaba por ella, pero nunca había sido afectuoso. Y con ella sucedía lo mismo. Su matrimonio no estaba basado en el afecto. Como él nunca estaba disponible, Jong-yu no tuvo más remedio que resolverlo por sí misma y tomar sus propias decisiones. Redujo su carga de trabajo y cuando pudo, agotó sus vacaciones anuales. Al tener más tiempo empezó a pensar en el pasado. Como le había dicho el médico, había estado viviendo con ansiedad. ¿Cuándo había empezado todo? Quizá el primer año de instituto. Jong-yu creció amando los libros y el tiempo de juego con sus amigos, pero las cosas habían cambiado cuando entró en el instituto. Si bien fue en parte porque el negocio de su familia se había ido a pique de la noche a la mañana, la razón más importante había sido que ella había estado absorbiendo la ansiedad de sus padres durante los 3 años que habían pasado tratando de reconstruir la empresa. Sus padres siempre parecían rondar por ahí con expresión tensa y el rostro pálido mientras se despertaban a causa de su fracaso. Ella absorbió su ansiedad y cuando era adolescente siempre estaba al borde del abismo. Al pensar en cómo ella misma también podría llegar a fallar si daba un solo paso en falso, se aferró a su escritorio, pero incluso antes la ansiedad la hacía temblar. Jong-yu recordó sus días en el instituto, todas las veces en que se dirigía emocionada hacia las casas de sus amigas solo para detenerse de pronto, volver y encaminarse hacia la sala de estudio presa del pánico. Lo mismo sucedía en la universidad. Tenía muy pocos recuerdos en lo que estuviera divirtiéndose con sus amigos. Si bien la gente se acercaba a ella debido a su personalidad brillante, gradualmente se distanciaban cuando se daban cuenta de que nunca tendrían tiempo para ellos. Jong-yu siempre intentaba ir por delante en todo. Ni siquiera necesitaba hacer un esfuerzo deliberado. Incluso sin ser consciente de ello, trabajaba y estudiaba arduamente. Vivía como un robot que no conocía el descanso. Cuando Chang-in estaba en el trabajo, Jong-yu pasaba el tiempo en casa pensando en cómo debería vivir su vida a partir de entonces. Primero dejaría su empleo. Cuando informó a Chang-in de su decisión unos días después, él se sorprendió, pero lo aceptó. Sin embargo, no era suficiente. Jong-yu también quería que él dejara su trabajo. Si la vida de Chang-in continuaba por el mismo camino, sentía que sería como vivir con su yo del pasado. Cada vez que lo miraba, notaba que la garganta se le cerraba y el corazón se le contraía mientras le brotaban las lágrimas. Chang-in tenía que renunciar por ella. Él rechazó su petición, por supuesto. Durante meses discutieron a menudo por sus diferencias de opinión, hasta que un día ella sugirió que terminaran la relación. Todos los que conocían a la pareja la reprendieron. Ningún marido en el mundo aceptaría una petición tan ridícula. Sería mejor que Jong-yu renunciara sola y se fuera de viaje a algún sitio. Podía entender por qué todos se pusieron del lado de su marido. Ella misma se sentía como la mala de la película, tanto para consigo misma como para con Chang-in. La oposición más fuerte provino de su madre. Comenzó a ir todos los días a su casa para cuidar de su yerno. Se preocupaba por prepararle a él un abundante desayuno, mientras que a Jong-yu le arrojaba maldiciones que su hija nunca le había oído. Criticaba a Jong-yu por ser la única mujer que quería separarse porque su marido era muy trabajador. Si decidía seguir actuando del mismo modo, no quería volver a verla. Le dijo que podía ir a buscarla cuando cambiara de opinión. Esas fueron las últimas palabras que le dirigió su madre porque a partir de ese momento, Jong-yu no volvió a contactar con ella. El divorcio se desarrolló sin gran fanfarria. Ella lo resolvió todo, en nombre del siempre ocupado Chang-in. Él escribió todo lo que ella le dijo, estampó su sello en los documentos tal como ella le indicó, y se presentó cuando ella se lo pidió. Incluso cuando se dirigían a su última visita al juzgado, Chang-in no podía entender lo que estaba sucediendo. Hasta el final se sintió como un espectador que observaba cómo se desarrollaban las cosas. Solo después de que finalizara el divorcio la miró fijamente con los ojos vacíos. Así que me dejas para poder encontrar la felicidad. Bien, sé feliz entonces. Debes estar feliz, porque ahora el miserable seré yo.
No sabía que alguien pudiera sufrir tanto viviendo conmigo, ni que yo fuera la fuente de tu miseria. Olvídate de mí entonces. Olvídame y olvida todos los recuerdos que compartimos. No vuelvas a pensar en mí nunca más. No te atrevas a recordar nuestro tiempo juntos ni los momentos que compartimos. Nunca te olvidaré. Viviré mi vida guardándote resentimiento. Te recordaré como la mujer que me hizo sufrir. No te atrevas a presentarte ante mí otra vez. No volveremos a vernos nunca. Las lágrimas corrían por el rostro de Chang-in. Era como si el peso de todo lo hubiera golpeado en aquel instante. Por primera vez desde aquel día, Jong-yu recordó su última conversación. Como si se hubiera abierto una compuerta, gritó a todo pulmón. Había sentido tanta pena por Chang-in que no había podido llorar como era debido en todo ese tiempo. Era como si no se hubiera permitido dejarse llevar por completo y se le hubiera roto a llorar cuando ya no era capaz de contener las lágrimas. Pensó que tenía que obligarse a olvidar porque él se lo había pedido. Lamentó no poder decirle que lo sentía. Lo había hecho todo tan mal que ni siquiera podía decir que estaba equivocada. Ese día Chang-in había enviado a Tai-Wo para decirle que ya estaba bien recordar, que estaba bien que llorara tanto como quisiera. Me encontré con tu columna en el periódico, le dijo Tai-Wo. Habían ido a un café cerca de la librería. Le dije a Chang-in que lo leyera y él lo hizo sin decir nada. Después del divorcio solía enfurecerse si mencionaba algo sobre ti. Al parecer leía tu columna de vez en cuando, así como todo lo que había en tu blog y redes sociales. Parece que se ha calmado y ha dejado atrás el pasado. Hace unos días me dijo que te buscara y te transmitiera sus palabras. Quería decirte que él también tuvo la culpa de muchas cosas. Después del divorcio reflexionó sobre sí misma y se dio cuenta de que nunca te había preguntado por qué estabas pasando por un momento difícil. Simplemente pensó que con el tiempo estarías bien. Confesó que estaba irritado porque dejaste el trabajo y tiraste por la borda todos los proyectos en los que te habías esforzado. La gente de la oficina también le contó algunas cosas desagradables. Dice que pensaba que al no transmitirte el estrés que estaba recibiendo en el trabajo, ya estaba mostrando cariño y preocupación por ti. Pero se dio cuenta de que no era así. Yo habría hecho lo mismo de haber estado en su lugar, dijo Jong-yu mientras jugueteaba con su taza. Todo sucedió de repente. Si Chang-in hubiera actuado como lo hice yo también me habría irritado. Fue culpa mía. Él hizo nada malo. Por favor, díselo. No puedes saber si hubieras hecho lo mismo. Quizá no, repuso Tai-Wo con una sonrisa. Chang-in dice que escribes bien. Tai-Wo agarró su taza y bebió un sorbo de café antes de marcharse. La miró a los ojos. Ha percibido la tristeza en tus escritos. Deberías ser feliz haciendo lo que te gusta. Pero escribir es triste. Dice que odiaría que él fuera la razón por la que la ambiciosa y confiada Jong-yu ha desaparecido. Por eso pensó que debería hacerte saber que su vida es mejor de lo que imaginaba. A veces todavía te guarda rencor, pero no se siente miserable. No sé si debería decirte esto. Vaciló y dio otro sorbo al café. Me dijo que tú y él eran grandes socios, pero los socios solo pueden permanecer juntos cuando sus objetivos son los mismos. Como ustedes dos compartían los mismos objetivos, permanecieron uno al lado del otro. Pero una vez que alguien se desvía en una dirección diferente, no queda más remedio que separarse. Esas fueron sus palabras, separarse. Dijo que si de verdad te hubiera amado, habría hecho lo que tú quisieras, pero no pudo hacerlo y lo lamentó. Sin embargo, como no te costó mucho dejarlo, probablemente tú tampoco lo amabas tanto. La separación fue posible porque ambos se consideraban socios. Quería que te lo dijera. Ella no reaccionó ante sus palabras. Dijo que cortaste el contacto con todo el mundo de tu pasado cuando te fuiste, pero ya no es necesario que lo hagas. Dijo que nosotros también deberíamos seguir manteniéndonos en contacto. Cuando oí eso me enfadé mucho. Puedo pensar por mí mismo. ¿Quién se cree que es? ¿Y tú? ¿Quiénes son ustedes dos para decidir si tú y yo podemos vernos o no? Jong-yu esbozó una sonrisa lánguida. Jong-yu. Sí, lo lamento. Ella lo miró con los ojos enrojecidos. Fui demasiado duro contigo. Pensé que habías abandonado a Chang-in con demasiada facilidad y estaba muy enfadado. Un matrimonio debe resolver todos los problemas unidos.
Eso era lo que pensaba. Pero más tarde me di cuenta de que estaba pensando más en Chang-In que en ti. No había considerado lo terriblemente herida que estabas en aquel entonces, aunque esa disculpa te llega demasiado tarde. Yo lo siento. Jong-Yu se secó las lágrimas y bajó la vista. Chang-In dijo que le gustaría volver a verte dentro de 3 años. Ese será el momento en que regresará de la oficina de Estados Unidos. Le va muy bien en el trabajo, como siempre. Dice que nació para trabajar. Después de que lo dejaras de forma tan abrupta, comenzó a hacerse chequeos médicos regulares. Está perfecto de salud, física y mentalmente. Dice que no es necesario que se vean dentro de 3 años si alguno de los dos está casado o tiene un nuevo amante, porque sería incorrecto con respecto a la nueva persona de sus vidas. Lo más importante es que si ambos siguen solteros, nunca consideren la posibilidad de volver a estar juntos. Dijo que no tiene esos sentimientos en absoluto. Nunca podrá superar del todo cómo lo tratase al final. Jong-Yu sonrió. Recordó que Chang-In solía construir un muro a su alrededor cuando se trataba de las mujeres. Luego ella le contó a Tai-Wo cómo había terminado abriendo una librería y cómo la había administrado a lo largo de los años. Mi sueño de la infancia era tener una librería, dijo. Y después del divorcio, lo único en lo que pude pensar fue en abrir una. Estaba desesperada por volver a ser brillante y alegre niña de instituto que amaba los libros más que cualquier otra cosa. Quería volver a empezar desde allí. Eso era todo en lo que podía pensar. Inmediatamente después del divorcio, Jong-Yu comenzó a buscar una ubicación para la librería. Se decidió por Hyu-Nam-Dong, por el carácter Hyu, proveniente del Hanja, que significa descanso. En cuanto lo supo, puso toda la ilusión. Nunca había estado en el vecindario, pero le daba la impresión de ser un lugar donde había muchas personas a las que conocía desde hacía largo tiempo. Originalmente su plan era tomarse las cosas con calma, pero una vez que tenía una meta, era como si estuviera pisando el acelerador. Visitó con diligencia agentes inmobiliarios para buscar propiedades disponibles, y solo tardó unos días en encontrar la ubicación actual. Le dijeron que se trataba de una vivienda de una sola planta, pero el propietario anterior había abierto allí una cafetería que luego quebró. El espacio permaneció vacío algunos años. En el momento en que lo vio supo que era el indicado. Había mucho trabajo de reforma por hacer, ya que había estado abandonado durante años, pero eso significaba que podía personalizar cada rincón. Del mismo modo que reconstruiría su vida, estaba decidida a dar a aquel lugar una nueva oportunidad. Al día siguiente firmó el contrato y al mismo tiempo encontró un oficete cercano con unas vistas excelentes. Podía permitírselo porque había estado trabajando casi sin descanso desde que se graduó, y además tenía el dinero que Chang-In y ella se habían repartido cuando vendieron la casa conyugal. La reforma solo duró 2 meses. Jong-Yu participó en todo el proceso, desde la selección del contratista y la discusión del diseño hasta la elección de los materiales. El día de la inauguración de la librería se sentó en una silla y miró por la ventana. En ese momento el peso de todo lo que había sucedido cayó sobre ella y se derrumbó. Todos los días, entre nuevas lágrimas, ordenaba libros, atendía a los clientes y preparaba el café. Cuando por fin volvió en sí, la librería ya tenía más clientes y retomó la lectura como en sus años de instituto. Era como si hubiera estado a merced de olas revoltosas, que la dejaban aturdida al empujarla y tirar de ella en diferentes direcciones, hasta que por fortuna aterrizó en un lugar que le encantaba. En la librería cobró fuerzas, pero al mismo tiempo la culpa que sentía por Chang-In seguía creciendo. La culpa por terminar su relación de manera unilateral. La culpa por no poder disculparse adecuadamente. La culpa por no haberle dado tiempo. La culpa por no buscarlo después del divorcio. Él le había dicho que no volviera a acercarse nunca, pero ella no sabía si en realidad debía disculparse con él en persona. Ese día Chang-In le había enviado un mensaje alto y claro. Te he pedido disculpas, así que estaría bien que tú también te disculparas. Y hasta ahí llegaría su relación. En adelante podría pensar en él tanto como quisiera. Sus pensamientos regresaron al pasado, desentrañando todos los sentimientos que había estado reprimiendo. Las imágenes y los recuerdos le atravesaban el corazón, pero pensó que ella era lo bastante fuerte para afrontarlos. Había gastado demasiada energía reprimiendo cosas y todo se había
alojado profundamente en su interior. En adelante sería capaz de dejarlas ir, incluso si sus lágrimas volvían, era algo que tenía que superar, para aprender a soltar. Cuando llegara el momento de poder recordar el pasado sin llorar, por fin podría levantar la mano y aferrarse felizmente al presente, y apreciarlo. Bueno, habiendo leído estos 4 capítulos y casi por 1 hora, yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí el día de hoy. Antes de que te vayas, como siempre, te hago la invitación a que dejes tu like, dejes un comentario, te suscribas si todavía no lo has hecho, para que no te pierdas de las siguientes narraciones. Ya estamos bastante cerca de terminar este libro, así que qué mejor que terminar este libro juntos. Y pues claro, también a compartirlo con aquellas personas que tú creas les pueda ser de utilidad este libro que, como ya he dicho antes en otras narraciones, es un libro que me ha sorprendido bastante. Y como siempre y por sobre todo, que si te está gustando el libro, que consumas la obra original para apoyar a todas las personas que están detrás de esta historia. Y ahora sí, sin más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.